Bien, vamos a continuar con el tema de hidrostática que habíamos comenzado la lección anterior, eh, refiriéndonos a otros conceptos que están relacionados a este tema. Para empezar, hablaremos de los vasos comunicantes. Siempre seguiremos tratando con los conceptos de presión y densidad que antes habíamos estudiado. Es importante entonces entender que los vasos comunicantes son recipientes que están comunicados en la parte inferior entre ellos, en los que puede haber un líquido o más. Cuando hay un líquido en reposo, se va a observar que este líquido alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, sin importar la forma o el volumen de estos recipientes, debido a la presión atmosférica, ya que el aire ejerce la misma presión en la superficie de los diferentes vasos. Entonces veamos, por ejemplo, este caso. Tenemos varios vasos comunicantes acá. ¿Por qué son vasos comunicantes? Porque están unidos en la parte inferior entre ellos. Y además, si nosotros observamos, en la parte superior, el líquido llega al mismo nivel. Vamos a suponer que el líquido aquí es agua. Lo que pasa es que en cada entrada de esos vasos comunicantes hay aire. Por lo tanto, hay una presión atmosférica que está ejerciendo la misma presión sobre las diferentes entradas de aire porque el líquido es el mismo. Entonces, como la densidad es la misma, la presión es la misma, no cambia. Igual siempre será la presión atmosférica, pero el nivel al que se encuentra el líquido en cada uno de los vasos comunicantes es el mismo porque es el mismo líquido. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay dos líquidos con una densidad distinta? Por ejemplo, pensemos en el agua y en el aceite. En este caso de acá, el color amarillo sería el, eh, el aceite. Bien, este que tenemos acá sería el aceite. Y el resto del líquido celeste sería agua. La densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Por eso el aceite flota en el agua, porque su densidad es menor. Al tener una densidad menor, la presión se manifiesta en una altura mayor. ¿Quién tiene más altura entre el aceite y el agua? Pues el aceite. Vean que el aceite llega hasta este punto. El agua está llegando hasta este punto de aquí abajo. Vamos a entender siempre entonces que cuando hay una mayor densidad, hay una menor altura. Y cuando hay una menor densidad, hay una mayor altura. Entonces, la densidad influye en la altura que alcanza un líquido en un vaso comunicante. ¿Bien? Para trabajar con los vasos comunicantes vamos a usar la fórmula que se nos describe aquí abajo, que la densidad de A es este primer líquido, por su altura, la altura que tiene A, es igual a la densidad de B, que es este líquido de acá, en color negro, por la altura que tiene B en ese otro extremo del vaso comunicante. Esa fórmula básicamente viene de esta igualdad, que la densidad, la presión en A es igual a la presión en B. ¿Cuál presión? La presión hidrostática, la densidad por la gravedad por la altura.
pero como la gravedad es la misma, la podemos cancelar quedándome solo esta fórmula de acá, que va a ser la que vamos a utilizar en la resolución de casos a continuación. Muy bien, vamos entonces a resolver nuestro primer ejemplo que se refiere a vasos comunicantes, justamente. Dice, se vierte agua y luego aceite, los cuales no se mezclan en un tubo de forma de U, abierto en ambos extremos. Alcanzan el equilibrio como ilustra en la figura. ¿Cuál es la densidad del aceite? Muy bien, entonces, primero que todo, recordemos, como estamos hablando de densidades, tenemos dos líquidos, el aceite y el agua. Recordemos que la densidad del, del aceite es de, de la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ese es un dato que nosotros podemos accesar fácilmente. Después tenemos dos alturas. Tenemos la altura del aceite, que es de 27,2 centímetros. Y después ocupamos la altura del agua también. Pero si ustedes observan, no me están dando la altura del agua, que sería esta. Me están dando más bien la diferencia que hay entre el agua y el aceite, que es de 8,62 centímetros. Entonces, para encontrar la altura del agua en este ejemplo, lo que voy a hacer es restar 27,2 centímetros menos 8,62 centímetros. Porque lo que repito, lo que me están dando es únicamente la altura o la diferencia que hay entre el agua y el aceite. Y ocupo la altura del agua, por eso estoy haciendo este procedimiento. Esto me daría 18,6 centímetros. Y la pregunta es, me preguntan por la densidad del agua. Perdón, del aceite, disculpen. La densidad del aceite es lo que me preguntan. Muy bien. A partir de estos datos, entonces, vamos a utilizar la fórmula que es que la presión 1 es igual a la presión 2. Lo que sería lo mismo que la presión por la altura 1, perdón, la densidad por la altura 1 es igual a la densidad 2 por la altura 2. La densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. Vamos a sustituir entonces. La densidad del agua es de 1000. Y la altura del agua, 18,6 centímetros. Para, es igual a la altura. Aquí voy a hacer de una vez el despeje. Ocupamos encontrar la densidad 2. Entonces, la altura 2 que está multiplicando, yo la voy a pasar primeramente a dividir para obtener la densidad. Entonces, la altura 2 es de 27,2 centímetros. Y esto me va a dar la densidad del aceite, que es lo que me están pidiendo. Básicamente, al resolver esto en la calculadora, obtenemos que la densidad del aceite es de 683,82 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Otro concepto relacionado con el principio de Arquímedes, bueno, disculpen, nada más para repasar algo acá entonces.
vamos a trabajar siempre con la fórmula densidad 1 H1 es igual a D2, densidad 2 por la altura 2. Y en los ejercicios nos pedirán alguna de estas cuatro letras o variables, la densidad 1 o la altura 1, la densidad 2 o la altura 2. ¿Cómo vamos a despejar eso? Simplemente pasando a dividir la otra letra que está con lo que nos preguntan. Por ejemplo, en este caso nos preguntaban por la densidad del aceite. Entonces yo tomaba la altura y como estaba multiplicando, la pasé a dividir para despejar la densidad 2. Si hubiera tenido que despejar la altura 2, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Pasar la densidad 2 a dividir. ¿Ok? Siempre es una de las dos letras la que se pasará a dividir. Ya sea, no importa del lado que sea. Ese sería básicamente el despeje, los despejes que queremos de esa fórmula. Ok. El principio de Arquímedes es un concepto bastante importante. Arquímedes básicamente lo que nos dice es que todo cuerpo que esté total o parcialmente sumergido, o sea, que puede estar totalmente cubierto por agua o solo una parte cubierta por agua, experimenta una fuerza ascendente o empuje. Entonces, cuando algo se sumerge en agua, el agua generará una fuerza hacia arriba o una fuerza de empuje que va a equivaler al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Entonces, cuando algo se sumerge en agua, ese objeto va a desplazar el agua. Y esa agua desplazada va a empujar el objeto hacia arriba. ¿Ok? Entre más agua desaloje un objeto, más fuerza de empuje experimentará. La fuerza de empuje, entonces, es la fuerza que ejerce un líquido sobre un objeto que está sumergido, que va a ser proporcional al peso, a la masa por la gravedad, pero también nosotros la vamos a poder encontrar multiplicando la densidad del líquido siempre, ¿verdad? Es muy importante que es la densidad del líquido. Por la gravedad, por el volumen también desplazado del líquido, ¿verdad? Si por ejemplo nos hablan de la madera que es sumergida en agua y nos dan la densidad de la madera y el volumen de la madera, esos datos no nos interesan. Lo que nos interesan son las densidades y volúmenes de los líquidos que nos sale un ejercicio, ¿ok? No de los objetos que se sumergen, sino del líquido en el que se está sumergiendo un objeto. Este principio de Arquímedes es importantísimo para explicar la flotación de los barcos, por ejemplo. Un barco está hecho usualmente de metal y el metal es mucho más denso que el agua y lo normal sería que se hunda. Sin embargo, los grandes buques que están hechos de acero flotan en el agua. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo que se hace en los barcos es generar una cámara que está muy llena de aire, haciendo entonces que el barco tenga una densidad menor que el agua, por eso puede flotar. Pero al mismo tiempo, toda la parte sumergida, que es bastante grande, toda la parte que está sumergida, que es muy, muy grande, está desplazando muchísima agua. Como desplaza tanta agua, la fuerza de empuje que experimenta el barco es muy alta. Es muy, muy alta. Espérense para poder hacer algunos dibujitos acá. Ok, entonces, toda esta cámara está llena de aire. Eso hace que el barco tenga una densidad menor que el agua, primeramente, y eso le permite flotar. Pero también la
parte sumergida del barco, toda esta que está acá, es muy grande. Esto hace que al sumergirse el barco o al entrar al agua, se desplace muchísima agua. Hay mucha agua que el barco está desplazando. Entonces, como el volumen de agua es tan grande, tan grande, tan grande, el agua responde con una fuerza de empuje proporcional a toda esa agua que está siendo desplazada. ¿Hacia dónde la fuerza de empuje? Hacia arriba. Y eso le permite también al barco flotar y no hundirse totalmente, ¿verdad? Entonces, el principio de Arquímedes lo que dice es que cuando un objeto se sumerge, desplaza el líquido en el que se está sumergiendo y ese líquido responde ejerciendo una fuerza hacia arriba, permitiéndole al objeto, por así decirlo, flotar en algunos casos o tener un peso aparente menor. Porque ahorita vamos a explicar qué es un peso aparente. Muy bien. Vamos a entender entonces que hay objetos que se hunden, hay objetos que flotan totalmente, pero también hay objetos que pueden permanecerse flotando y medianamente hundidos sin llegar al fondo de un líquido. Entonces, veamos este primer caso. Cuando la densidad del objeto es mayor que la del líquido, voy a poner agua, por ejemplo, el objeto se va a hundir. Si la densidad del objeto es igual a la del líquido, el objeto puede hundirse, pero sin llegar al fondo del recipiente. Va a quedar en un estado de equilibrio. Si la densidad del objeto es menor que la del líquido, el objeto va a flotar, ¿verdad? La flotación entonces va a depender también de la densidad del objeto. Básicamente, eso es lo que le permite a algunos objetos hundirse o flotar. La densidad. Todos los objetos en los tres casos, todos los objetos están experimentando una fuerza de empuje, ¿verdad? Aquí el agua está tratando de empujar a este objeto, nada más que es tan denso que la fuerza no es necesaria, no es la necesaria para mantenerlo a flote. Aquí el objeto desplaza agua, pero se le está aplicando fuerzas en todos los sentidos, haciendo que esté en un estado de equilibrio. Y en este último caso, la fuerza de empuje sí es la suficiente para mantener el objeto a flote. ¿Por qué? Porque la densidad es menor que la del líquido. Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio 2 entonces para explicar numéricamente cómo trabaja la fuerza de empuje. Dice el ejercicio 2, un buzo y su equipo desplazan un volumen de 65 litros. Nos está hablando entonces que están desplazados de un volumen desplazado de líquido, que es de 65 litros. Y tiene una masa total de 68 kilogramos. Nos están dando la masa del buzo, que es de 68 kilogramos. Nos preguntan cuál es la fuerza de flotación sobre el buzo en el mar y si el buzo se hundirá o flotará. Me dan otro dato que es la densidad del mar. La densidad del mar es, según este ejercicio, de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos están preguntando por la fuerza de empuje o la fuerza de flotación, ¿verdad? Que es otro nombre de conocerlos. Aquí tenemos que observar un hecho importante, que es que la densidad viene en metros cúbicos y el volumen está en litros. ¿Qué pasa aquí entonces? Que vamos a tener que hacer una conversión del volumen. Vamos a pasar los 65 litros a metros cúbicos.
porque las unidades de volumen no pueden estar diferentes. Siempre vamos a tener cuidado con eso. Si el volumen viene en unas unidades y la densidad en otras, entonces transformamos, convertimos el volumen a las unidades en las que viene la densidad. ¿Verdad? Como litros está arriba, ponemos litros abajo. Y en un metro cúbico hay 1000 litros. Esa relación la vamos a aprender ahora. Es muy importante, que en un metro cúbico hay 1000 litros. Cancelamos litros con litros y esto nos da 0,065 metros cúbicos. Bien, vamos entonces con la fuerza de empuje, que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen desplazado del líquido. La fuerza de empuje entonces sería la densidad, que es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen desplazado, que es 0,065 metros cúbicos. Al hacer esto en la calculadora, obtenemos que la fuerza de empuje que el agua ejerce sobre el buzo, que el agua de mar ejerce sobre el buzo, es de 649,74 newtons. ¿Ok? Ahora, esta sería la pregunta A. Vamos ahora con la pregunta B, que dice, ¿qué va a pasar con el buzo? Si se hundirá o flotará. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a recordar que para que un objeto se hunda, ese objeto debe ser más denso que el líquido en el que está. Para que flote, el objeto tiene que ser menos denso que el líquido en el que está. Entonces, ya nosotros tenemos aquí la densidad del agua de mar. Lo que vamos a hacer a continuación, entonces, en la B, es encontrar la densidad del buzo con la fórmula de la densidad. Masa dividido entre volumen. La densidad sería la masa que nos daba el ejercicio, que es de 68 kilogramos, dividido entre el volumen, que era 0,065 metros cúbicos. Con esto obtenemos que la densidad del buzo sería de 1046,15 kilogramos sobre metro cúbico. Si nosotros observamos entonces, esta densidad es mayor que la densidad del mar. Como la densidad del buzo es mayor, entonces, ¿qué va a pasar con el buzo? Se hunde. ¿Ok? Siempre que nos pregunten si el objeto se hundirá, entonces vamos a obtener la densidad del objeto dividiendo la masa del objeto entre el volumen del objeto. Claro, usted tal vez puede decir, pero es que aquí el volumen que me están hablando es del volumen desplazado de agua. El volumen desplazado de agua, cuando un objeto está totalmente sumergido, es el mismo volumen del objeto. ¿Ok? Vamos a entenderlo así. Okay, vamos a ver el tercer ejemplo también que se refiere a fuerza de empuje. Aquí hay como una pequeña trampilla o vamos a hacer una observación importante. Dice, un trozo de madera de densidad 690 kilogramos sobre metro cúbico y volumen 0,06 metros cúbicos. Vean que me están hablando aquí específicamente de la densidad de la madera y el volumen de la madera, ¿verdad? No me están hablando del líquido, entonces no son, cuando es fuerza de empuje, estos datos del objeto no me son tan importantes para obtener la fuerza de empuje. Pero ya vamos a ver una cuestión importante. Está sumergido 2/3 de su volumen en agua de mar, cuya densidad es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, me dan la densidad del mar, aquí. Me dicen que es 1030 kilogramos sobre metro cúbico.
Recordemos que el volumen desplazado de un líquido es igual, el volumen desplazado de un líquido es igual al volumen del objeto sumergido del objeto. ¿Ok? Me dicen que el volumen total de la madera, me dicen que el volumen total es de 0,06 metros cúbicos, pero que solo dos tercios solo 2 tercios están sumergidos. Entonces, ¿qué voy a hacer con el volumen total? Lo voy a multiplicar por 2 tercios. Siempre que me hablen de fracciones, que me digan que está sumergido la mitad, 2 tercios, un cuarto, vamos a multiplicar esa fracción por el volumen del objeto para saber qué volumen está sumergido. Entonces, el volumen que está sumergido o el volumen de agua que desplace va a ser de 0,04 metros cúbicos. ¿Cómo obtuve yo eso? Multiplicando el volumen del trozo de madera, en este caso, el volumen total, por los 2 tercios que están sumergidos. O sea, por 2 tercios, por la fracción nada más. ¿Ok? Y obtenemos el volumen desplazado, que es el que ocupamos, al fin de cuentas, para obtener la fuerza de empuje. Entonces, ahora sí, vamos con la fuerza de empuje. Recordemos que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen desplazado. La densidad, aquí me decían que era 1030, por la gravedad, que es 9,8, por el volumen desplazado, que es 0,04 metros cúbicos. ¿Ok? Y obtenemos que la fuerza de empuje, en este caso, es de 403,76 newtons. Bien, lo que quería que observáramos de este ejercicio es que cuando un objeto no está totalmente sumergido, vamos a multiplicar su volumen por la fracción que está sumergida para obtener el volumen desplazado, que es el que ocupamos para poder aplicar la fórmula de la fuerza de empuje. Muy bien, relacionado con eso tenemos el peso aparente. Cuando algo se sumerge en agua, uno siente que es más liviano, ¿verdad? Es más fácil alzar objetos que están sumergidos en agua. Eso es justamente porque cuando algo está, como les explicaba antes, cuando algo está sumergido en agua, las fuerzas del agua, ¿verdad? Las que actúan por el agua desplazada, eh, me ayudan. Por ejemplo, si alguien quisiera sacar algo del fondo de una fuente, por ejemplo, la fuerza de empuje ayuda a que el objeto pese menos. Pero eso no es un peso real, es un peso aparente, ¿verdad? Porque el peso real del objeto está definido por la fuerza de gravedad, por la atracción de la gravedad y por la masa del objeto. Entonces, vamos a decir que el peso aparente es el peso real, que sería lo mismo que decir masa por gravedad, menos la fuerza de empuje, ¿verdad? Que es la fórmula que antes vimos, densidad por la gravedad por el volumen desplazado. Básicamente entonces sería la fórmula del peso aparente. El peso real del objeto menos la ayudita que pega la fuerza de empuje. Entonces vamos a calcular o a utilizar ese concepto de peso aparente en este ejemplo número 4. Dice el ejemplo número 4. A una bola suspendida de un hilo se le mide su masa, la cual es de 300 gramos. ¿Ok? Entonces, la masa que nos están hablando aquí es de 300 gramos. Que recuerden que nosotros debemos de trabajar siempre en kilogramos. Si hacemos la conversión, obtenemos que es de 0,3 kilogramos. Si se sumerge en un líquido, la balanza indica
250 gramos. Entonces, esta es la masa real y la masa aparente, entonces sería 250 gramos, que pasado a kilogramos sería 0,25 kilogramos. Dice, calcule el valor del empuje que ejerce el líquido. O sea, nos están preguntando por la fuerza de empuje. ¿Ok? Tenemos entonces que recordar la fórmula del peso aparente. Peso aparente va a ser igual al peso real menos la fuerza de empuje. Como nos están preguntando la fuerza de empuje, yo lo que voy a hacer es intercambiar, pasar la fuerza de empuje a sumar y el peso aparente lo paso a restar. Entonces me quedaría que la fuerza de empuje es igual al peso real menos el peso aparente. La fuerza de empuje sería, peso real lo vamos a obtener como masa por gravedad, ¿verdad? La masa real por la gravedad. Y el peso aparente sería la masa aparente por la gravedad. Nos quedaría de esta forma. La masa real era de 0,3 kilogramos por 9,8. Menos la masa aparente que es de 0,25 kilogramos por 9,8. Y eso nos da que la fuerza de empuje es de 0,49 newtons, básicamente. ¿Verdad? Entonces, de la fórmula del peso aparente, acá lo que hice fue despejar la fuerza de empuje, pasé la fuerza de empuje positiva al lado izquierdo y el peso aparente negativo al lado derecho, ¿verdad? Los intercambié el peso aparente y la fuerza de empuje. Después, el peso real lo obtuve multiplicando la masa real por la gravedad y el peso aparente lo obtuve calculando la masa aparente por la gravedad. Sustituí los valores y obtuve la fuerza de empuje. Muy bien. Vamos ahora con el principio de Pascal. Dice que establece que la presión ejercida en un fluido encerrado y en reposo se transmite uniformemente a todo el fluido. Es igual en todas las direcciones y actúa mediante fuerzas perpendiculares a las paredes que lo contienen. Ok, aquí vamos a hacer un momentito, una pequeña pausa para explicarles algo que tiene que ver con esto. Bien. Pascal básicamente lo que dice es cuando tenemos un líquido confinado en un recipiente, si se le aplica una fuerza a ese líquido, todo el líquido experimentará la misma fuerza. Por ejemplo, bueno, aquí adentro de esta botella tengo un gotero. Este gotero tiene un poco de aire adentro, entonces eso le permite flotar, ¿verdad? Dentro de la botella. Cuando yo estripo la botella, vamos a ver si lo logro. Como antes lo hice, estoy estripando la botella con mis dedos. Estoy ejerciendo una presión sobre las paredes del recipiente y esa presión se transmite a todo el líquido. Entonces, todo el líquido lo que hace es ejercer una presión sobre el gotero. Cuando yo libero la presión, el gotero vuelve a subir porque ya el agua que está dentro de la botella no lo está presionando. Independientemente de donde yo presione, toda mi presión se va a distribuir o va a afectar a todo el líquido. Y el líquido ejercerá una presión sobre el gotero que lo empuja hacia abajo. Cuando libero la presión, vuelve a subir.
Pascal entonces básicamente explica este fenómeno. Una presión ejercida sobre un líquido confinado se va a distribuir por todo el líquido de la misma manera. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok. Entonces, tenemos los ejemplos de la prensa hidráulica, que dice consiste básicamente en dos cilindros de secciones, o sea, de tamaños distintos, unidos por un tubo, es básicamente como los vasos comunicantes, más o menos, que contienen un líquido que alcanza la misma altura en ambos. Dichos cilindros están cerrados por un émbolo de tamaño diferente. Un émbolo, para ejemplificarles, es como la parte interna de una jeringa, la parte que empuja el líquido de una jeringa, eso es un émbolo. Es un cilindro que puede moverse y generar una presión sobre un líquido, ¿verdad? Como la parte interna de la jeringa que empuja los líquidos para ser inyectados. Dice, la presión ejercida por el émbolo pequeño se transmite por igual, sin variación, a todos los puntos del émbolo grande. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Lo que se encuentra aquí en color gris van a ser los émbolos. Son las partes movibles, por así decirlo, dentro de ese sistema. Entonces el émbolo puede subir y bajar. ¿Verdad? Si uno baja, el otro pues subirá. Siempre que nos hablen de émbolos, vamos a utilizar esta fórmula. Fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Básicamente lo que nos dicen es que las fuerzas divididas entre el área en que se está aplicando esa fuerza va a ser equivalente a la segunda fuerza y el área que tiene esa fuerza. Esto, por ejemplo, se utilizan en dispositivos para elevar vehículos, ¿verdad? Los vehículos se pueden poner sobre uno de los émbolos y se ejerce una presión menor, una fuerza menor acá que se va a maximizar acá, ¿verdad? No es necesario ejercer toda la fuerza necesaria para levantar un vehículo porque al aumentar el área, la fuerza se va a aumentar también, por así decirlo. Dice la presión abajo que la presión aplicada en el émbolo menor se transmite al émbolo mayor con la misma intensidad. La fuerza que se ejerce en el émbolo menor se multiplica en el émbolo mayor, de tal manera que la fuerza resultante es mucho mayor que la fuerza aplicada. Entonces, es una manera de maximizar la fuerza, ¿verdad? Aprovechando el principio de Pascal. Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula y la palabra clave aquí es émbolo. Veamos el ejemplo 5. Dice, un elevador de automóviles, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un émbolo circular de 5 centímetros de radio. Entonces aquí nos están dando un dato importante. Nos dicen que hay un radio que es de 5 centímetros. Vamos a asumir que los émbolos son circulares en la parte de arriba, ¿verdad? Son cilindros, pero en la parte de arriba es un círculo. Por eso nos están dando el radio. La presión es transmitida a otro émbolo de 50 centímetros de radio. Entonces nos están dando un radio 2 que es de 50 centímetros. La presión es el cual levanta un auto cuya masa es de 1500 kilogramos. La R2 es la que está levantando el auto. Entonces la masa va asociada con el radio 2, que es de 1500 kilogramos. Dice, calcule la fuerza que debe aplicarse en el émbolo más pequeño. Vean que el émbolo pequeño es el R1.
Por lo tanto, nos están preguntando por la fuerza 1. ¿Ok? Es muy importante que ustedes distingan siempre cuál están poniendo de primero y cuál de segundo. O sea, siempre vamos a tener un émbolo pequeño y un émbolo grande. En este caso, yo puse el émbolo pequeño como el 1, porque es el primer dato que aparecía. Y hay que entender entonces que la fuerza que me están preguntando es por la fuerza 1. Ok, recordemos que cuando nos hablan de émbolos, entonces tenemos que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Vamos a chequear los datos que tenemos. La fuerza 1 no la tenemos, es la que nos están preguntando. El área 1 no la tenemos que encontrarla. La fuerza 2 no la tenemos, pero nos dan la masa. Recordemos que la fuerza la vamos a encontrar con el peso, masa por gravedad. Y el área 2 no lo tenemos, pero lo podemos encontrar. Ok. Vamos a calcular entonces las áreas primero. Disculpen para ver si puedo. Bueno. Vamos a encontrar primero las áreas. El área 1 va a ser, como les decía, es un círculo. La fórmula para encontrar el área de un círculo es pi por r al cuadrado, básicamente. Nosotros podemos siempre encontrar las áreas a partir de las fórmulas matemáticas del área de de cada figura plana. Si no lo recuerdan, pueden recurrir a textos de matemática o inclusive pues, utilizar las herramientas digitales como Google o algún buscador para obtener esas fórmulas. Entonces el área 1 sería pi por 5 centímetros al cuadrado. Y esta área nos da 78,54 centímetros cuadrados. El área 2, vamos a utilizar la misma fórmula. Los émbolos, recuerden, son cilíndricos circulares en la parte superior. Pi por 50 centímetros a la 2. Entonces, obtenemos que el área 2 es de 7,853,98 centímetros cuadrados. Ya tenemos las áreas, pero todavía nos falta calcular la fuerza, ¿verdad? Que la fuerza 2 entonces va a ser masa por gravedad. La fuerza 2, por lo tanto, sería 1500 kilogramos por 9,8. Esto nos da 14,700 newtons. Ok, recordemos que siempre a través cuando nos dan la masa, es porque nosotros podemos encontrar la fuerza con esa masa. Solo es multiplicarla por la gravedad y ahí obtenemos la fuerza. Muy bien, entonces volviendo a nuestra fórmula. La fuerza 1 es lo que me están pidiendo. Para despejar esa fuerza 1, yo voy a pasar el área 1 que está dividiendo a multiplicar área 1 por fuerza 2 entre área 2. Que eso sería igual a, el área 1 es de 78,54 centímetros por la fuerza 2, que es de 14,700 newtons, dividido entre el área 2, que es de 7,853,98 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la fuerza 1 sería de 147 newtons. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio tuvimos que encontrar las áreas, tuvimos que encontrar la fuerza y finalmente hacer el despeje de la fuerza 1 para poder encontrarlo, ¿verdad? Pero quise hacer este ejemplo porque me parece bastante completo en todos los procedimientos que hay que hacer. Y es como un muy buen ejemplo. Y vamos con el último ejemplo para finalizar. Dice, la presión manométrica máxima en un elevador hidráulico. Elevador hidráulico me hace saber que me están hablando entonces de un tipo de émbolo. ¿Ok? Dice, es de 17 atmósferas. Entonces me están dando una presión.
¿Cuál es el tamaño más grande del vehículo que puede levantar si el diámetro de la línea de salida es de 22,5 centímetros? Ok. Entonces, vamos a convertir primero que, bueno, a convertir esta presión que está en atmósferas, vamos a convertirla en pascales. ¿Ok? Recordemos que una atmósfera tiene 1,01 por 10 a la 5 pascales. Entonces la presión que me están dando, la presión 1, en realidad es de 1,72 por 10 a la 6 pascales. Después nos hablan de un diámetro. Dicen que el diámetro de la línea de salida, o sea, nos estamos hablando del segundo, es de 22,5 centímetros. Nosotros no ocupamos el diámetro, lo que ocupamos es el radio. ¿Cómo calculo el radio? Pues divido el diámetro entre 2, 22,5 entre 2 me da 11,25 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Vamos a convertir esto a metros para poder trabajar en las unidades de pascales. Entonces, los centímetros a metros. En un metro hay 100 centímetros. Y obtenemos 0,11 metros. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, la presión que me daban de 17 atmósferas, lo pasé a pascales, ¿verdad? Y obtuve la presión en pascales. Después, el diámetro que me daban, lo dividí entre 2 para encontrar el radio y lo pasé a metros. ¿Ok? Vamos entonces, ¿para qué me daban ese radio? Para encontrar el área. El área sería pi por r a la 2, ¿cierto? Entonces, tendríamos que pi por 0,11 a la 2, bueno, 0,11 metros a la 2, esto es 0,35 metros cuadrados. Recuerden que entonces en los ejercicios de émbolos nosotros siempre vamos a encontrar un área, ¿verdad? Y para el área vamos a utilizar el radio. Y usualmente usamos el área del círculo. Muy bien. Aquí lo que nos están preguntando es el tamaño del vehículo en kilogramos. O sea, nos están preguntando por la masa del vehículo en kilogramos. La masa. Recuerden que la masa que nos dan es para encontrar la fuerza. Pero en este caso, entonces, vamos a ir al revés. Vamos a partir de la fuerza para después encontrar la masa. Recordemos que este tema de émbolos parte de que la presión en el primer émbolo es igual a la presión en el segundo émbolo. Muy bien. Nosotros ya tenemos la presión 1, esa está acá, ¿verdad? La presión 1 ya la tenemos. De la presión 2, que es fuerza entre área, vamos a despejar la fuerza, porque de esta fuerza, recordemos que es masa por gravedad, esta masa es la que nosotros debemos encontrar. Muy bien. ¿Cómo despejo la fuerza de ahí? Paso a la aceleración a multiplicar. La presión 1 es 1,7, perdón, el área, disculpen, la aceleración, el área, por 10 a la 6 pascales, por
el área, que es de 0,35 metros cuadrados. Eso es la fuerza. Obtenemos que 6,02 por 10 a la 5 newtons es igual a la fuerza. Muy bien, pero no, lo que nos preguntan es la masa. Entonces, voy a hacerlo aquí a un lado. Fuerza es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, fuerza entre gravedad es igual a la masa. Es decir, si yo divido esto entre 9,8, voy a obtener la masa. Y al hacerlo, obtenemos que la masa es de 6,14 kilogramos. Entonces voy a retomar todo esto que hablé hace un momento. Ok, primeramente, el ejercicio me daba la presión que había en un elevador hidráulico. O sea, ya eso me hace pensar que es es un émbolo. Lo que hice fue pasarlo a pascales primero. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar las fórmulas, fuerza entre área para obtener la presión, esto me da en pascales. Entonces yo necesito tenerlo todo ya en pascales. Después me daban el diámetro del segundo émbolo, del émbolo más grande. Me decían que su diámetro era 22,5 centímetros. Pero a mí el diámetro no me sirve. Yo ocupaba el radio. ¿Cómo obtuve el radio? Bueno, dividí 22,5 entre 2 para obtener el radio. Pero me dan centímetros. Yo lo pasé a metros en este caso porque como todo va en pascales, ocupo que esté en metros las unidades para que puedan ajustarse a las unidades de los pascales. Ya con eso yo pude calcular el área del émbolo más grande. Si ustedes ven, del émbolo pequeño no me están dando nada porque ya me dieron la presión totalmente, que es la presión 1, ¿verdad? La presión 1 ya está resuelta. Pero el ejercicio en sí me pide calcular la masa. Eso es lo que yo tengo que encontrar. ¿Y de dónde voy a sacar la masa? De la fuerza. Porque la fuerza es masa por gravedad. Entonces de ahí yo podré despejar la masa más adelante, pero primero ocupo encontrar la fuerza. ¿Cómo hago eso? Bueno, paso la aceleración a multiplicar. La aceleración, voy a insistir, paso el área a multiplicar. Y obtengo el valor de la fuerza, que es 6,02 por 10 a la 5. Ahora, si ya con eso puedo encontrar el valor de la masa. ¿Cómo hago eso? Bueno, de la fórmula de la fuerza, masa por gravedad, paso la gravedad a dividir. Lo que hice fue dividir 6,02 entre 9,8 y eso me da 6,14 kilogramos. Y ahí obtuve el valor de, de la masa. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esto sería entonces la segunda parte del tema de hidrostática. Espero que pronto podamos estar en contacto. Siempre recordarles que están los canales abiertos de comunicación para que me expresen sus dudas o inquietudes. Muchísimas gracias.